Buenas tardes, regresamos nuevamente con el discipulado y seguimos con la lección número 10. Dice, el verdadero Dios personal y trascendental. Es el tema de hoy del discipulado. Dios es personal. ¿Cómo es la personalidad de Dios? ¿Tú te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Te has preguntado cómo es Dios? ¿Cómo es la personalidad de Él? Eso está escrito en la palabra. La palabra nos enseña a nosotros cómo es la personalidad de Dios. La Biblia enseña claramente que nuestro Dios no es una cosa ni un concepto, sino un ser sumamente personal. Tiene un corazón lleno de emociones profundas, así como tú y así como yo. Tenemos una personalidad diferente, todos tenemos una personalidad diferente, pero estamos llenos de emociones profundas en nuestro corazón y en nuestra vida. Se entristece. Vamos a mirarlo allí. Tú vas a estudiar conmigo estas lecciones. Y es en Génesis capítulo 6, versículo 6. Dice, cuando la humanidad se corrompió en los días de Noé, a Dios le dolió en su corazón. El pecado le provoca a la ira a Dios. Le dolió en su corazón cuando pecaron. Se goza, miren cuando Dios se goza, dice, Dios se goza en sus hijos cuando lo obedecen. La Biblia dice que Dios se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Eso lo dice en Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Puedes escudriñar las escrituras, que allí está claro. Primero, Dios se entristece. Segundo, Dios se goza. Y vamos para el tercer atributo de Dios, se enoja. También se enoja. La Biblia testifica una y otra vez que la ira del Señor, características personales de Dios. Dios es amor. Dios es amor. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Eso lo dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Más que una característica, el amor es la misma identidad de Dios. Él define lo que es el amor. El amor sirve a los demás. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Eso lo encontramos allí en Juan capítulo 13, versículo 1 al 6. Jesús lo hizo con humildad, lavó los pies de sus discípulos. Uno de ellos le dijo, Señor, no me lave los pies, yo soy el que te lo tengo que lavar a ti. Y Jesús le dijo, si no me dejas lavar tus pies, entonces no estamos en el mismo pensamiento, no pensamos lo mismo ni hacemos lo mismo. Porque realmente la humildad de Jesús nos enseña que el amor de Dios es verdadero, que el amor de Dios sirve a los demás. El amor se sacrifica por los demás. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Juan, capítulo 15, versículo 13, dice ese texto que el amor se sacrifica por los demás. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, lo puedes escudriñar. Vamos a mirar allí, el amor no es meramente un sentimiento meloso. Es un compromiso del corazón que se expresa en acción. Vemos al amor perfectamente demostrado en la cruz de Jesucristo. Él dijo, te amo, y lo subrayó con su propia sangre. Eso quebranta mi corazón. Cuando toco esos puntos de la muerte de Jesús, realmente ese sacrificio allí, tú y yo no hubiéramos hecho un sacrificio como ese. Si a veces escasamente nos levantamos, quitamos las cobijas de nuestro cuerpo para poder orar y pasar tiempos con Él, que es algo aquí terrenal, que es contra tu carne. Ahora te imaginas nosotros parados en una cruz allí crucificados, sintiendo dolor, sintiendo que sale sangre de nuestro cuerpo, sintiendo que colocan una corona de espinas. Pero aún así, con ese gran amor, con ese sacrificio, nos dijo, te amo,
y lo subrayó con sangre. Ese te amo salió de lo más profundo de su ser, sin hablar, solamente con un acto que Él tuvo con cada uno de nosotros. Esa oportunidad de darnos a nosotros una vida nueva a través de ese sacrificio de amor. Dios es compasivo y misericordioso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y eso lo encontramos allí en Lamentaciones, capítulo 2, versículos 22 al 23. Ahí lo encuentras, dice que sus misericordias, a mí me fascina ese texto bíblico y desde que lo aprendí nunca más lo dejé de recitar. Dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Solo dice en Lamentaciones 2, capítulo 2, versículos 22 y 23. Dios es justo. Algunos tratan de aprovecharse del amor de Dios, abusando de su misericordia como licencia para seguir en pecado. Dios no es un diosito. Con todo su amor y misericordia, Él también completamente justo y no pasa por alto el pecado. Es el juez y no tiene nada de corrupción, no acepta el soborno, no es hipócrita, no excusa el pecado. Es misericordioso, pero justo. Con Dios no se juega. No se juega. Dios es justo, perfecto, amable. Dios es fiel y verdadero. Vamos a mirarlo allí. Él dice la verdad y cumple con sus promesas. Si te has encontrado con esto, confrontado algún día de tu vida, te has sentido confrontada en los momentos más difíciles de tu vida, cuando Dios te ha hecho una promesa y no la has visto, pero al final tú sabes que Él es un Dios verdadero que cumple sus promesas, y eso llega a ti y te da fuerzas para seguir adelante y a decirte a ti mismo y decirle al mundo que sin Él nada se puede hacer, porque Él sí dice la verdad y cumple lo que dice. Él dice la verdad y cumple con sus promesas. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Muchos hemos aprendido a ser desconfiados con los demás porque la gente nos falla, pero quiero poner aquí un alto. Dice, Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Así como dijo, así lo hará. Habló y no lo ejecutará. Siempre lo ejecutará. Lo que dijo lo hará y lo ejecutará. Números 23:19. Te cuesta confiar por las fallas que has sufrido en el pasado. Nuestro Dios es fiel y cumple con sus promesas. Podemos contar con Él. Algo que yo te digo es, ¿tienes algún reproche a Dios? ¿Algún momento Dios te ha prometido algo que no te ha cumplido? ¿O te has quedado esperando en algo que Dios no haya podido hacer? Yo sé que al responder esto tú lo harías con seguridad, porque de Él solamente hemos recibido la verdad, porque Él nos da verdad a nuestra vida y Él cumple con lo que nos ha prometido. Si algún día te dijeron algo, una profecía que nunca se cumplió, no fue Dios. Él no tiene nada que ver con lo que a veces los hombres hablamos en nuestra carne. Nuestra carne habla una cosa, pero la palabra de Dios se cumple. La que es de Dios se cumple y la que no es de Dios no se cumplirá jamás. Porque el único que cumple sus promesas y que guarda su palabra tal y como está escrita es Él. Él la cumple. Características trascendentales diferentes al humano. Dios es personal, pero también diferente a cualquier ser humano. Tienes varias características que no tienes ningún ser humano. ¿Cuáles son? Dios es trascendental. ¿Cuán grande es tu Dios? La Biblia también enseña que Dios es totalmente diferente a cualquier ser humano y a la humanidad. Está en todo lugar, sabe todas las cosas y tiene todo poder.
más que todo, es santo y diferente a todo ser humano. Él puede estar en todas partes, tú y yo no podemos hacer eso, porque Él es omnipresente, está en todo lugar. Nosotros estamos en un solo lugar y ya no podemos estar en otro. Ahora lo hacemos con la tecnología. Podemos hacer videollamadas, podemos hacer lo que queramos, pero no estamos con la persona. De pronto nos comunicamos a través de este medio, pero realmente no estamos en ese lugar, pero Dios sí. El Señor está allá contigo, está aquí conmigo, está en todo el mundo, está en todo lugar porque es omnipresente. Dios es santo. Él es perfectamente puro, sin mancha, es alto, sublime y temible en su majestad, inspira reverencia y temor sano, es un fuego consumidor. Muchos usan a Dios como una mascota para buena suerte. No los sirven con reverencia y temor, pero la Biblia enseña que el Señor no es un diosito, es un fuego consumidor. Él es un fuego consumidor. Leemos la experiencia de Moisés. Allí en Éxodo 24, 15 al 18 dice, entonces Moisés subió al monte. Si has leído esa enseñanza, Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinai. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 al 29 lo puedes leer y lo puedes estudiar, escudriñar mucho más y verás allí las respuestas. Con Dios no se juega. Dios es omnisciente. Salmo 139. Eso quiere decir que Él lo sabe todo. El pasado, el presente y el porvenir. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que Él lo sabe todo, el pasado, el presente y el porvenir. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Eso lo dice allí en Proverbios capítulo 15, versículo 3. Dios nos conoce mejor de que nos conocemos a nosotros mismos. Él nos conoce más a nosotros que nosotros mismos. Nosotros pensamos que nos conocemos, pero eso no es real. El que mejor nos conoce es Él. Él sí sabe realmente quiénes somos. Dios es omnipresente. Primero, Dios es omnisciente. Segundo, Dios es omnipresente. Está en todas partes, en todo momento. El salmista exclama en Salmo 139, 7, 2 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7 al 12. Léelo y ahí encontrarás lo que David le decía a él. Dios es omnipotente. Quiere decir que todo lo puede. Como dice una canción, conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, eso es real. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendiste. No hay nada difícil para ti. Eso lo encuentras en Jeremías 32, 17. Allí encuentras en ese texto que Dios es omnipotente. Entonces, hasta este punto vamos. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y vamos a dejarlo hasta allí. A ver, yo creo que tenemos tiempo de seguir un poquito más. Sí, vamos a leer la Trinidad de Dios.
un misterio más allá de nuestra comprensión. ¿Tú te has hecho esta pregunta alguna vez? Pues yo sí me la hice muchas veces. Se la hice a mis pastores, a mis líderes religiosos. Cuando estaba comenzando, tuve muchas preguntas acerca de la Trinidad. Pero hay algo que recuerdo mucho que me respondió ese tiempo mi pastor o mi líder religioso. Ese tiempo de cuando estaban mis líderes, el pastor me dijo a mí: no tratemos de entender la Trinidad, solamente disfrutemos del amor de Dios. Disfruta de su presencia, de su poder y de su amor, porque la Trinidad es algo que no podemos descifrar, pero que sí existe y nos hace felices. Y entonces yo me aprendí eso y dije: no es tiempo de andar preguntando tanto, más bien lo disfruto, lo conozco y allí puedo dar yo mi propio concepto acerca de la Trinidad. Dice, nuestras mentes son tan pequeñas, tratar de entender la naturaleza de Dios es como una hormiguita tratar de comprender las teorías de Albert Einstein. Llegamos a cierto punto y estamos obligados a reconocer las limitaciones de nuestro entendimiento tan pequeño. ¿Cuán grande es el universo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuántos granos de arena están en la playa de la Florida o de aquí, de aquí de Urabá, o allá donde tú vives, allá en Ciénaga, esa playa de Ciénaga, o la de Santa Marta? No sé, el lugar donde tú estés, la playa de ese lugar, trata de contar la arena de ese lugar y verás que sí, a ver si puedes hacerlo. Así, algo así es la Trinidad de Dios, algo que no se puede entender, pero que nosotros la vemos y lo disfrutamos, ¿cierto? Vivimos con eso y tratamos de disfrutar lo que tenemos en el instante. ¿Cuántos segundos caben en la eternidad? ¿Cómo es que uno puede conducir un carro en la ruta a la misma vez? ¿Cómo podemos conducir y hablar o pensar y hacer cosas estando conduciendo un carro? Son misterios en el universo. Misterios que, sin embargo, lo hacemos y vivimos con esto. La Trinidad de Dios es un misterio. La Biblia enseña claramente que Dios es uno solo, pero también enseña que Él existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno es dividido y ninguno es más Dios que el otro. Negar la Trinidad es negar una creencia básica del cristiano durante siglos, pero tratar de entenderlo es como tratar de contar las estrellas del cielo. Creo que hasta aquí te quedó claro, ¿cierto? Referencias a la Trinidad en el Nuevo Testamento. Vamos a mirarlo allí, el bautismo de Jesús. Cuando Jesús se bautizó, recibió el Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibió? En forma de paloma, y escuchó una voz hablándole. Escuchó una voz y el Espíritu Santo que posó sobre su cabeza en forma de paloma. Bendición a Pablo a los Corintios. De Pablo a los Corintios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Eso lo dice allí en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gran comisión, Mateo 28, 19, y dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas hay ahí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comparación a la unidad y diversidad de la iglesia. 1 Corintios 12, 4, 6. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Hermoso, ¿cierto? Cuando nosotros profundizamos un poquito más acerca de las Escrituras y conocemos más acerca de los misterios de Dios, pero sobre todo cuando tú te acercas a su presencia, sobre todo cuando tú buscas esos misterios, te acercas mucho más a Él, encuentras en Él eso que llena esa sed. Y allí es donde tú realmente dices: no vale la pena hacerse tantas preguntas.
es mejor vivirlas y disfrutarlas. La salvación, 1 de Pedro 1:2 dice, somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso lo encuentras allí en 1 de Pedro 1:2. Qué hermoso el Señor. ¿Cómo es posible que Dios sea 3 personas en uno solo? Preguntamos. Presentemos las siguientes ilustraciones para ayudarnos a comprender el concepto. Ninguno es perfecto, pero tal vez nos ayuden a nuestro entendimiento limitado. Te voy a mostrar unas ilustraciones. Esta ilustración que está aquí, que es un sonido. Él sale, el sonido, se ven las ondas de sonido pintadas aquí, pero cuando tú las escuchas, tú no las puedes ver, pero sí las puedes percibir, las escuchas, ¿cierto? Lo mismo pasa con el agua. Cuando cae una gota de agua, yo creo que ahí alcanzas a ver, cuando cae una gota de agua se hacen unas ondas alrededor de esa gota, pero tú y yo no las podemos ver claramente, pero las podemos percibir. Puedes existir en 3 formas a la misma vez. El hielo, el líquido y el vapor son 3 modalidades de la misma sustancia. El huevo tiene 3 elementos, componentes, la cáscara, el blanco y el amarillo de una sola cosa. Y están en el mismo huevo y hay 3 partes diferentes, ¿cierto? El sol. Percibimos la radiación del sol en 3 maneras: la luz, calor y energía. Un sol y una radiancia, pero 3 percepciones diferentes. El arco iris contiene varios colores en un solo arco, variedad y unidad. La luz se compone de todos los colores. Y trata de buscar una explicación. La buscamos científicamente y podemos recibir una respuesta acerca de eso, porque muchas personas hablan de esto, nos cuentan y miramos allí. Los científicos duran tiempos tratando de explicarnos muchas cosas y nosotros escuchamos los conceptos de otros, pero al final, aunque escuches conceptos, aunque te enseñen tanto, aunque tú quieras buscar en todas partes cuál es la respuesta de esto, tú lo único que haces es ver, disfrutar lo que pasa, lo que está pasando, lo que tú ves que parece algo inmenso. Tú ves un huevo, tú lo coges todos los días, o yo no sé cuántas veces comes huevo en tu casa, pero cuando tú lo partes, tú ves que este huevo tiene una cáscara, una yema, tiene una clara, y tiene 3 partes diferentes, pero tú nunca te has puesto, ay, ¿será que ese huevo, porque es así, tiene 3 colores? No lo piensas, pero sí te lo comes y lo disfrutas, ¿cierto? Te lo comes de la manera que quieras, frito, lo echas en agua caliente y empiezas a hervirlo. Te lo comes como tú quieras, lo disfrutas. Pero no estás preguntándote, ¿y por qué el huevo tiene 3 partes? A ver si me lo como o no. No, lo haces con libertad porque aprendiste que existe y que a través de él puedes alimentarte. Así es la Trinidad de Dios. Solamente disfrútala. Solamente conócela, solamente búscala cada día, cada mañana, en cada momento de tu vida. Disfruta de su presencia. Él siempre tiene algo nuevo para ti, siempre tiene una respuesta para ti, siempre para ti hay algo nuevo, porque Dios es verdadero y como es verdadero, permanece para siempre. Hermoso día, que tengas la mejor tarde de tu vida. Seguimos en estos discipulados, no dejes de conectarte con nosotros. El Señor está con nosotros y entre más aprendamos de Él, más deseo tendremos de conocerle. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que quien te habló es Isaura Quiseno Borja. Bendiciones.